Saludos a todos nuevamente y bienvenidos a la cuarta y penúltima reunión del seminario sobre Maquiavelo. Este, Unos comentarios de rigor por si acaso, preventivos. Recién se fue la luz, estoy esperando con placa que si algo le pasa a la internet, en breve me vuelvo a conectar con el internet de mi teléfono. Si algo le pasara al internet de mi casa. Así que nada, estamos pendientes de eso. Segundo, lo voy a repetir varias veces más al final de la reunión, pero para que sepan desde ya, para los que puedan y quieran, la última sesión del seminario, que es la de la semana que viene, el miércoles 11 de septiembre, la vamos a dar en Zoom como de costumbre, pero también vamos a tenerla nuevamente como tuvimos la sesión inaugural en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico en la avenida Luis Muñoz Rivera, ahí en Río Piedras, de camino a lo que va a ser el nuevo hospital psicológico, psiquiátrico de veteranos frente al hipopótamo por allí. Así que pues nada, para que lo anoten, porque para ser justo, eh, el tipo de seminario el tipo de materia que yo trato en estos cursillos, en estos seminarios, estas plataformas como Teams y Zoom, pues bregan lo suficiente, en el sentido de que pues aquí no hay trabajo en grupos ni nada por el estilo. Y por lo tanto, pues la cuestión sincrónica, en tiempo real, pues basta para conversar sobre estas cosas. Pero pues qué sé yo, la presencia siempre ayuda y le da un toque particular. Uno palpa un poquito más tal vez, y tiene mayor, está más pendiente, digamos, a los cues, a las señas del lenguaje corporal de los que estamos reunidos y tal. Así que el que quiera pueda darse la vuelta por la Liga Cooperativa la semana que viene para la última reunión, pues bienvenido sea. Este... Por último, los dioses no sonríen. Esta semana comienza la nueva temporada del fútbol de NFL, el fútbol americano, con un juego mañana entre dos grandes equipos, aunque los detesto a los dos, los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs. Yo desde 1988 soy del Bills Mafia, los Buffalo Bills. Fui de los que pasó por esa experiencia tortuosa de ir 4 veces consecutivas al Super Bowl y perder los 4 consecutivos, pero llevamos unas buenas últimas 5 o 6 temporadas ganando la división y pensé a raíz del comienzo de la temporada de NFL, pues venir con una de mis 3 o 4 ticheres, camisetas de los Bills al seminario de hoy, pero dije, "Nah, eso es como que muy buldo, muy directo, ¿verdad?" Así que pues nada, me basta con la gorra y se pues vamos encima. Bueno, pues miren, vamos a recapitular un poco lo que estábamos haciendo, de lo que estuvimos discutiendo la reunión pasada. Y entonces emprender el nuevo material para la de hoy. El grueso de la sesión pasada giró en torno a 2 capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 8. El capítulo 5 con unas determinadas peculiaridades, pero significamos la vitalidad de la escritura maquiavélica y cómo va incluso cambiando los argumentos que va planteando de un párrafo a otro en la medida en que va al mando el discurso que nos va planteando, ¿no? Eh, ¿Verdad? Y vimos como de un párrafo plantea una sugerencia, al próximo párrafo, por los ejemplos que da, pues cambia a otra sugerencia. En el tercer párrafo, insiste sobre la sugerencia del segundo párrafo, pero al final nos añade algo como que no hace sentido lógico. Y pues nada, pero entonces eso también alimentado, porque en el capítulo 5 trataba sobre cuáles eran las sugerencias de él para mejor retener el poder cuando un gobernante se hacía del poder de lo que antes había estado organizado como una república. Y nosotros sabiendo de entrada que Maquiavelo anímicamente favorecía la forma republicana. Eh, y también, antes de pasar a recapitular un poquito lo que hablamos del capítulo 8 y también ese capítulo 5 jugamos con la idea, no tanto que yo no propongo esta lectura, pero sí les mencionaba cómo ese capítulo es uno de los que se usan por algunos intérpretes que un poco quieren ver en Maquiavelo, en el Príncipe de Maquiavelo, un conjunto de preceptos o consejos
eh, inadecuados, pero dados con intención, poco para meter en problemas o socavar la estabilidad o, por así decir, sacar la alfombra debajo de los pies del príncipe o el aspirante a príncipe. Y cómo realmente el Ok. príncipe entonces es un tratado que pretende ser un tratado pedagógico, no para los príncipes o aspirantes a, sino un tratado más bien pedagógico para el pueblo. Y pues jugábamos, coqueteamos o jugamos con esa noción. Entonces, en la segunda mitad, por así decir, de esa reunión pasada, donde tuvimos en el capítulo 8 en donde Maquiavelo dice, bueno, pues ya me queda hablar de aquellos principados completamente nuevos, pero que no se consiguen eh, ni por, ni por virtud ni por fortuna propiamente hablando. En el capítulo 8 pues trataba sobre eso que él llama, perdón, sobre esos principados que se consiguen de una forma criminal o a través de terribles crueldades. Y, y conversamos muchas cosas bien importantes y tuvimos unas conversaciones bien interesantes y bien nutridas. eh, pero entre las cosas que se plantearon, con las que yo venía a la mesa a tratar de enfatizar, aunque surgieron tantas otras en la conversación, pero era por un lado, primero, que vieran en ese capítulo que que se pone en entredicho la interpretación según cual Maquiavelo hay una especie de teoría de la política realista en estricto rigor, ¿no? O puramente realista. Y que no, que Maquiavelo, aunque no elabora mucho o no explicita mucho, sí está emitiendo juicios valorativos. ¿Ah? Todo indicaría a que Maquiavelo tenía que haberle llamado en el ejemplo de Agástocles virtuoso a Agástocles, pero no lo hace por la terrible crueldad, por la desenfrenada crueldad, por asesinar al prójimo, por traicionar a los amigos, y esa lista de cosas terribles que dice Maquiavelo, que, que nos cuenta Maquiavelo, nos recuerda Maquiavelo que hizo Agástocles. Y que por eso, pues sí, es digno de mención y reconocimiento por su capacidad. Nosotros diríamos, pues por su virtud. Pero Maquiavelo dice, pero como fue tan criminal o fue tan cruel en un momento dado para conseguir el poder, que no se le, no se le consiente que se le llame virtuoso en el sentido más fuerte de la palabra y tampoco entonces digno de ser, digamos, rememorado o recordado en la posteridad, aunque irónicamente Maquiavelo aquí lo está recordando y lo está fijando para la posteridad, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en última instancia, la reticencia, la renuencia más bien de Maquiavelo llamarle virtuoso con V mayúscula, por así decir, en un sentido técnico, a Agástocles cuestiona esa interpretación según la cual Maquiavelo es supuestamente un realista en el sentido puro. Y entonces, guardando continuidad con eso, pero añadiendo otro elemento que es toda esta cuestión que yo he querido imprimirle desde que mencionamos la carta dedicatoria al principio del seminario, que es este aspecto popular del principado maquiavélico, o el principado ideal maquiavélico. Y es que cuando Maquiavelo entonces habla hace esta distinción entre el buen y el mal uso de la violencia, de la crueldad o de la violencia, uno que recordar siempre ese paréntesis de que Maquiavelo dice, si es que se le puede llamar algo bueno que es malo en sí mismo, paréntesis que nos recuerda él, o sea, emitiendo un juicio de valor, o sencillamente siendo estratégico, ¿no? Para guardarse de la censura u otras cosas, ¿no? Que también se planteó la semana pasada. Pero además pero nada, pero que en esa distinción del buen y el mal uso de la crueldad que se haga, más importante que meramente el asunto de la temporalidad y la necesidad, es decir, que el buen uso de la crueldad es esa la que se incurre, uno, por estricta necesidad de retener o mantener o conseguir el poder, y dos, solamente en ese momento dado que es necesario y después dejar de ser cruel. O sea, que más allá del asunto de la temporalidad, más importante era que tan pronto se cesa de ser cruel, el que incurrió por necesidad momentáneamente en excesiva crueldad actúa
de manera tal que favorezca al pueblo, ¿verdad? Que fue entonces el ejemplo de Agástocles. Vimos esa importante nota al calce, por lo menos en la edición de la UPR, del Príncipe, donde pues, se nos plantea que Agástocles, después que consolida el poder, de las primeras cosas que hace es perdonar la deuda a los campesinos medios y pobres, insistir en que esa crueldad fue dirigida no al pueblo, sino a los magnates, a la élite económicamente más poderosa. O sea, que hay un elemento de preferir o de abordar al sujeto popular como un elemento de redención del haber incurrido en esa crueldad, por necesidad y momentáneamente. Perdón, perdón. Ok, el capítulo 9, perdonen, Dios mío, tengo una pelea, pero yo la garganta. Sí, para mí el capítulo 8, ese tramo final, la importancia mayor que yo le doy es esa presencia del pueblo. Pues eso, si eso fuera así, pues entonces entre el capítulo 8 y el capítulo 9 hay una continuidad plena. Porque incluso en otras instancias en que yo he enseñado el príncipe, he jugado con la noción de que el capítulo 9 trata, ¿verdad? Se titula sobre los principados civiles. Este, pero que pudiera tener casi un subtítulo que sería como que sobre los principados civiles, o del cariño del pueblo o algo por el estilo, ¿no? Porque el pueblo realmente eh, cobra plena centralidad en este capítulo. Así que vamos, vamos por ahí, ¿no? Lo primero que hace Maquiavelo disculpe, con principado civil, Maquiavelo se refiere a esas instancias en donde el no príncipe llega a ser príncipe con el apoyo de sus conciudadanos. O sea, no es a través de una toma por asalto del poder, no es a través de un acto de desenfrenada crueldad, no es heredado, no es un ciudadano externo que ya tiene poder y adquiere otra tierra, sino que es un ciudadano de una ciudad, o sea, un ciudadano de una comarca que, dadas determinadas circunstancias, con el apoyo de un grupo de sus ciudadanos, logra ascender al puesto de liderazgo. La primera aclaración que hace Maquiavelo es una constatación, digamos, sociológica, ¿no? Maquiavelo nos va a decir que en toda ciudad en toda comarca hay dos tendencias. Están los nobles o los magnates o la élite y está el pueblo. Eh, o sea, que por lo tanto, o sea, y la precisión es importante porque la constatación sociológica de que en toda ciudad coexisten al menos dos grandes grupos, los más aventajados y los menos aventajados, para hablar en términos bien abstractos y más generales, es importante porque, por lo tanto, porque va a matizar el asunto de que si tú llegas al poder con el apoyo de tus conciudadanos, no es querer decir que tú llegas con el apoyo de todo el mundo, es que tú llegas al poder con el apoyo de, mayoritario de alguna de las dos tendencias presentes en esa determinada ciudad. Entiéndase, o tú llegas al apoyo con el apoyo de o tú llegas al poder, perdón, con el apoyo de los magnates, o tú llegas al poder con el apoyo del pueblo. Algo que yo he insistido también, digo, esto explicita otra cosa que ya anunciaba en la carta dedicatoria, que es que cuando Maquiavelo habla de popolo, de pueblo, es un sujeto, tiene un elemento de generalidad, como pues, punto, como tiene el concepto y sujeto popular en general, porque siempre es plural y siempre tiene un elemento de genérico, pero sí es pero señala una diferencia, ¿verdad? El sujeto del pueblo para Maquiavelo es la no élite. O sea, que no es el reguerete de gente que suma a los pobres y los ricos, no es todo el mundo, ¿no? El pueblo es ese sujeto que no es no es la superélite.
¿Tú Eh, puedes profundizar en esa parte, por favor? pues voy a tratar diciendo lo mismo, pero a ver si me sale de otra manera. En, en el griego, Déjame aclarar la pregunta. Para Maquiavelo, hay gente que son sujetos y residentes que él no considera pueblo por razón de su estación en vida, su condición propietaria. O sea, él hace una distinción entre lo que es la muchedumbre versus el pueblo. eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso mismo. Ok. Y vamos, obviamente, yo sé que no es lo que tú estás preguntando, pero por si acaso surgiera la inquietud entre alguien. O sea, obviamente Maquiavelo, digamos que no nos da una prescripción completamente sociológica, precisa, digamos, con información censal o digamos que caracterice cuáles serían los requisitos, ¿no? Específicos para ser considerado de un bando o de otro, pero en términos generales apunta a lo que tú acabas de decir, que es una forma distinta a como yo le estaba diciendo, pero va al mismo fenómeno. Es decir, hay una clase particularmente poderosa, este, eh, eh, propietaria, rica, con mayor acceso a ciertos privilegios y o a foros decisionales, y hay otros que no. Hay una muchedumbre que no. Aprovecho el comentario de Cristian para decir algo. Esto no tiene mayor consecuencia en el príncipe, pero por aquello de plantearlo, este, los discursos sobre Tito Livio, voy para atrás, en el príncipe, Maquiavelo para señalar ese sujeto social que apunta a la no élite, Maquiavelo usa consistentemente la palabra pueblo o popolo. O cuando va a hablar de una manera tal vez condescendiente, paternalista, o despectiva, pues el vulgo. Pero principalmente es el pueblo. En los discursos sobre Tito Livio, mm, Maquiavelo casi no usa la palabra pueblo y usa la palabra multitudine, que es multitud. ¿No? ¿Y por qué menciono eso? Esto es algo que lo voy a mencionar por rigor intelectual y por disciplina y por aquello de soltar cositas que el que quiera seguirle la pista, pues fantástico. Pero este no es el espacio para ello. Pero es porque desde bien temprano, en lo que por costumbre conocemos como el pensamiento político moderno, o el pensamiento moderno en general, cuando uno, por ejemplo, se acerca a la obra de Hobbes, no se acerca a la obra de Spinoza, uno se acerca a la obra, en este caso, de Maquiavelo, uno se acerca a la obra de Harrington, uno se acerca, o sea, a la obra de algunos de estos pensadores, hay cierta tendencia, hay cierta tendencia a referirse al sujeto popular de una de estas dos maneras. Y por lo general, se usa el concepto de pueblo cuando se está planteando al sujeto popular desde la óptica de los que gobiernan y el sujeto popular como un sujeto que hay que gobernar, que hay que cooptar, sobre el que hay que imponerse. Es el sujeto que está más, que es el sujeto que, para usar palabras más contemporáneas, que es esa pluralidad popular, pero que logramos interpelar a través del concepto pueblo de una manera cómoda para mejor gobernar sobre ella. Eh, Mientras que cuando se habla, por ejemplo, en el caso de Hobbes, en los fragmentos que yo he leído en Decibe sobre el ciudadano, en el caso de los discursos eh, sobre Tito Livio de Maquiavelo, o en el caso de Spinoza su tratado político, el concepto de multitud
se tiende a usar cuando estos teóricos hablan del sujeto popular como un sujeto más activo, más autónomo. Este, nada, lanzo eso, ¿no? Porque en el 2000, en el 2004, bajo la influencia de... Cristian me ha preguntado sobre Empire, de Tony Negri y Michael Hart recientemente. Bajo la influencia, yo como tantos otros, bajo la influencia de ese clásico contemporáneo del 2000 titulado Empire, de Tony Negri y Michael Hart, que hacen todo este argumento alrededor de la contradicción entre el concepto de pueblo y multitud en la historia del pensamiento político moderno hasta nuestros días. Bajo esa influencia, yo trabajé un texto en donde yo trataba de trazar eh, pues eso mismo que un poco acabo de adelantar, digo, que acabo de proponer, que es como mientras que en El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo está asumiendo tal vez al pueblo como un actor más pasivo, dándole más importancia a la figura del príncipe, el gobernante o aspirante a, pues por eso es que continuamente menciona al pueblo como le llama al pueblo pueblo, como este sujeto singular, cooptado, sobre el cual se pretende imponer el soberano. Mientras que consistentemente en los discursos sobre Tito Livio, cuando Maquiavelo apunta a ese sujeto popular, se refiere a la multitud, pero en los discursos sobre Tito Livio, la multitud él es el que lleva, es el que debería llevar la voz cantante en el empuje detrás del ejercicio de gobierno. Entonces, pues era yo un poco incluyendo en esa genealogía que hace Tony Negri y Michael Hart, que hablan de Hobbes, hablan de Rousseau, hablan de Harrington, toda esta gente, pero ellos no mencionan mucho o no mencionan, no mencionan mucho a Maquiavelo. Y yo recuerdo, pues en aquel contexto, en una clase doctoral, pues yo estaba trabajando estos textos y, y, y logré trazar la cierta consistencia del uso diferenciado en un texto versus otro en Maquiavelo, del concepto de pueblo, del concepto de multitud, para hacer ese argumento. Nada, lo planteo, que es algo que al que le interesa la historia del pensamiento, o específicamente la historia del pensamiento político moderno, es una pista que pueden investigar. Pero volviendo al capítulo 8 y perdonen, déjame para cerrar responsablemente conmigo mismo ese paréntesis. Hoy, la interpretación que yo usualmente propongo del príncipe, ciertamente en los últimos 15 17 años, contradice la lectura del príncipe que a conveniencia de ese argumento yo estaba haciendo. Porque en ese momento, pues, para yo hacer ese argumento, favoreciendo a la multitud como sujeto activo versus al pueblo como sujeto pasivo, pues yo tenía que downplay, tenía que un poco ningunear un chipito el uso del concepto de pueblo en Maquiavelo. Pero realmente yo llevo, pues, más allá de tratar de hilvanar ese argumento en ese momento, yo llevo 15 años leyendo a Maquiavelo de una manera en donde el pueblo en el príncipe parecería ser en la superficie un sujeto a ser manipulado, manejado, cooptado, a ser realmente un sujeto mucho más partícipe, aunque a través de una relación compleja con la figura del gobernante. Ahora sí, cierro ese paréntesis. Y obviamente, si algo de esto les interesa fuera del seminario, me pueden llamar por teléfono, escribir correo electrónico, escribir por mensaje de texto o WhatsApp y podemos continuar estas otras conversaciones o seguirle la pista a estos otros asuntos. Pero bueno, volviendo al capítulo 9. Leo rápidamente. Dice así, del Principado Civil. El otro medio de que un ciudadano llegue a ser príncipe de su patria, no por crimen u otra violencia intolerable, es el del favor y la asistencia de los conciudadanos. Y a este principado se le puede lllamar civil. No es necesario para conseguirlo ni gran virtud ni gran fortuna, sino más bien una astucia afortunada. Se alcanza Dios mío, se alcanza o por el favor del pueblo o por el de los magnates. Porque, y aquí viene la contratación sociológica, porque en todas las ciudades hay dos tendencias que tienen su origen. Una es no querer el pueblo que le opriman los poderosos y otra en el desear estos dominar al pueblo. Y de estos dos apetitos diferentes nacen las ciudades uno de estos tres resultados, o el principado, o la libertad, o la licencia.
¿verdad? Y esto es algo que creo que comentábamos la semana pasada. Es interesante que yo sigo diciendo que Maquiavelo está haciendo esta constatación sociológica y te sostengo, pero pero como las caracteriza Maquiavelo, estas dos clases, estos dos grupos, estas dos tendencias, no es un carácter estrictamente sociológico, ¿verdad? Porque es que no está diciendo que estos se definen porque ingresan tanta cantidad de dinero, porque poseen tanta cantidad de tierra, y esto, o sea, sino que más bien los define en función de cómo participan en las dinámicas de poder. ¿Eh? O sea, uno de estos grupos, los magnates, ¿qué quiere? Dominar. El otro grupo, el pueblo, ¿qué quiere? No ser dominado, ¿no? Entonces, bueno, el principado lo fundan el pueblo o la nobleza, según la ocasión de que puede disponer cada uno de estos dos bandos. Porque cuando los magnates no pueden dominar al pueblo, aumentan la fama de cualquiera de ellos y lo eligen príncipe para, a su sombra, satisfacer mejor sus deseos de dominación. El pueblo, por su parte, cuando ve que no puede resistir a la nobleza y algún ciudadano llega a tener gran reputación, lo hace príncipe esperando que con esta autoridad lo defienda. Ok. Primera constatación, hay dos grupos en ciudad, por lo tanto, llegar al poder con el respaldo de de los conciudadanos es llegando al poder con el respaldo de uno de estos dos sectores. Y de manera inmediata, Maquiavelo entonces pasa a plantear pues, ¿qué sucede cuando tú llegas al poder con el respaldo de uno de estos sectores? ¿Y qué pasa cuando tú llegas al poder con el respaldo del otro de estos dos grupos? Dice, el que llega a ser príncipe con el auxilio de los nobles se mantiene en el poder con más dificultad que el que debe el principado al pueblo, por estar rodeado de magnates que se creen iguales a él y le quitan la libertad de acción y de mando. Pero el que asciende al principado por el favor popular, encuéntrase solo en el poder, y ninguno o poquísimos de los que están a su lado dejan de mostrarse dispuestos a obedecerle. Además, las aspiraciones de los nobles solo se satisfacen causando daño a alguien, y las del pueblo no exigen ofensa a nadie, siendo los propósitos del pueblo más honrados que los de la nobleza, porque ésta quiere oprimir y aquel no ser oprimido. Y me falta una oración más de ese párrafo, pero me detengo ahí. Que al saque, lo primero que hace Maquiavelo es decir, o sea, por si acaso, a todo esto, recuerden que siempre hay un grado, aunque no puro, pero siempre hay un grado de sobriedad realista en Maquiavelo. O sea, en el sentido de que si usted no le queda otra de llegar al poder que no sea con el respaldo de los magnates, pues no le queda de otra. Usted siente al poder con el respaldo de los magnates y después se brega, ¿verdad? Pero dado a escoger, Maquiavelo dice, bueno, pues sería preferible llegar al poder con el respaldo del pueblo, porque los magnates son conniving, ¿no? Son conspiradores. Lo que desean es poder tras poder. Y te apoyan a ti momentáneamente porque les conviene para sus ambiciones, pero tan pronto les deje de convenir, no van a tener ningún reparo o miramiento en traicionarte. Mientras que, dice Maquiavelo, emitiendo un claro juicio de valor y una apreciación particular, mientras que, y cito de nuevo, siendo los propósitos del pueblo más honrados que los de la nobleza, porque no quiere oprimir. O sea, que Maquiavelo te dice, sin abstracto, usted puede escoger, pero usted trate de llegar al poder no con el respaldo de los magnates, sino que llegue al poder con el respaldo del pueblo, que es un sujeto del cual se puede fiar más. Y esa última Claro. oración de ese párrafo, como quiera, es importante porque aquí viene nuevamente, digamos, el realismo de Maquiavelo. Porque vamos a suponer que usted no puede llegar al poder con el respaldo del pueblo, sino solamente con lo de los magnates. O sencillamente que a usted no le interesa el pueblo, usted no quiere, ¿no? ¿Verdad? No siente el interés de tratar de interpelar al pueblo para usted llegar al poder. Pero Maquiavelo dice, pero es que aunque usted no quisiera, pues le conviene, ¿no? Porque Maquiavelo dice, añádese a esto que el príncipe no puede nunca estar seguro contra el pueblo, porque son muchos los que lo forman. Y si contra los nobles, que son pocos. Un poco, o sea, es decir, un poco Maquiavelo diciéndote, y respectivamente de lo que de lo que tú quieras, ¿verdad? Eh, en términos realistas, pues los que componen el pueblo son más que los nobles. Y Uno más dice, pudieran más contigo porque son muchos que los otros que son menos. Sí, Jesús. eh,
Dice, en conclusión, el cariño del pueblo es para un príncipe absolutamente necesario, por ser en la adversidad su único recurso. Sí, pero no me robé el tiro porque esa es la conclusión. Ah, pero Ah, no, pero está bien, pero para ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y digo más, ahí vamos. Y a mí me gusta más la traducción al español de esa parte que el original. Entonces, ahí son unas veces donde, y ahorita, y vamos a ver el original porque es mucho más sencillo, directo y sobrio. Y esa forma en que se traduce, que lo tradujeron, es como si lo hubiese traducido yo. O sea, como que tiene un elemento ético-político añadido. Pero vamos a llegar ahí. Pero insisto, Maquiavelo estipula en toda ciudad hay dos tendencias. Llegar al poder con el respaldo de de los conciudadanos implica con el respaldo de uno, con el respaldo de otro sujeto. Tú puedes llegar al poder con el respaldo de cualquiera de los dos, porque hay distintos motivos por el cual llegar al poder con el respaldo de cada uno de ellos. Pero te conviene llegar con el respaldo del pueblo porque el pueblo te confía más. ¿Por qué? Porque sus objetivos o fines son más honrados. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los dejen quietos, no ser oprimidos. Pero además te conviene porque sociológicamente hablando son más que los magnates y por lo tanto en teoría en una guerra frontal o confrontación o choque frontal pudieran en teoría poder más contigo que con los magnates que son menos. Ahora bien, hasta aquí, ah, hasta ese momento, todo lo que digo, podría parecer que todo lo que nos dice parece razonable, pero todavía hasta ese momento eh, uno pudiera decir, bueno, tú sabes que, pues, chévere, te está dando razones por las cuales el aspirante a gobernante le conviene más apostar como base de apoyo al pueblo. Pero todavía no te está, pero todavía uno podría decir, bueno, pero se sigue argumentando desde la perspectiva que aspira al poder. Pero entonces Maquiavelo añade dos párrafos más adelante lo siguiente. Quien llega a ser príncipe por voluntad del pueblo debe conservar su amistad. Cosa fácil, puesto que el pueblo solo pide no ser oprimido. Pero quien contra los deseos del pueblo y solo por el apoyo de los nobles se hace príncipe, debe empezar ganándose el afecto del pueblo, lo cual tampoco ha de serle difícil desde el momento que esté en situación de protegerlo. Dos cosas. Esa primera oración de ese párrafo es fundamental, porque no es solamente algo que va a condenar subsiguientemente en este mismo capítulo. No es que tú te aproveches momentáneamente del pueblo para treparte al poder y ya. Porque si fuera así, el argumento seguiría montado desde la óptica estrecha del que gobierna y que el pueblo que se fastidie. ¿Verdad? Tontos útiles que me ayudaron a ayudaron a llegar al poder. Pero ese conservar la amistad es importante porque la amistad es una de esas relaciones como el amor que debería estar basada en última instancia en que en relaciones de reciprocidad. O sea que por lo tanto, ese conservar la amistad es importante acentuarlo porque enfatizarlo porque conservar la amistad implica, bueno, sí, es para que el gobernante se mantenga en el poder, pero conservar la amistad implica estar ejecutando o estar ejerciendo el mando de manera tal que se le provea provecho y beneficio este material, pues al pueblo. Exacto. Y entonces añade en ese mismo párrafo, aquí viene la cuestión un poco realista, pero si solamente puedes llegar al poder con el apoyo de los nobles, dice el príncipe, dice Maquiavelo, dice, ahora tan pronto puedas y te establezcas y consolides un poco el poder, lo primero que debes hacer es ganarte el afecto del pueblo. O sea, que aún llegando al poder, con el respaldo de los nobles, lo primero que tú debes hacer, después que estés un poco estable, es ganarte el afecto de la gente y respectivamente de que llegaste con el apoyo de los nobles. O sea, que es una apuesta consistentemente al pueblo como una base de apoyo, como una mejor base de apoyo. Vaya. Eh, entonces sigue. Como los hombres cuando reciben bienes de quienes esperaban males, son más agradecidos al que los dispensa.
el pueblo es más adicto al príncipe que lo trata bien, que si él mismo lo hubiera puesto en el principado. Volviendo al asunto de que no importa si llegaste al poder con el apoyo de los nobles y te ganas el afecto del pueblo, el pueblo como quiera, por así decir, te va a dar el chance, la oportunidad, el break, una segunda oportunidad para que te congracies con él y eches para adelante. Puede el príncipe ganarse la voluntad del pueblo de diversos modos, que varían según las circunstancias. A causa de ello, no cabe dar reglas fijas, ¿verdad? Esto es algo que él dice bastante explícitamente, o por lo menos entre líneas, esta cuestión de que no cabe dar reglas fijas. Volvemos a la cuestión de que esto no es un recetario, estos son conjeturas planteadas a partir de las múltiples posibilidades que se pueden dar a partir de un junte de circunstancias específicas. Entonces añade eso que adelantaba Jesús Manuel. Ya, que decía, en conclusión, o sea, por si acaso, a lo que voy, si no se ha notado, que lo que quiero que vean es que 1, 2, 3, 4, o sea, estos primeros 4 o 5 párrafos del capítulo es Maquiavelo insistentemente apostando al pueblo como base de apoyo. Y de nuevo, no solamente de una manera a través, digamos, de la manipulación o a través meramente para el procurar ganancia y beneficio solamente para el gobernante, sino que a través de ese pasaje de conservar la necesidad de conservar continuamente la amistad, sino a través de relaciones de reciprocidad, de beneficio mutuo. Para entonces Maquiavelo, por así decir, coronar lo que nos viene diciendo en esos primeros párrafos, con eso que leyó Jesús, en conclusión, el cariño del pueblo es para un príncipe absolutamente necesario por ser en la adversidad su único recurso. Esta traducción al español es brutal porque es porque redunda en el Maya, no, porque redunda en el elemento de la necesidad. Es decir, Maquiavelo no solamente nos dice que digo, en esa traducción, que el cariño del pueblo es para un príncipe necesario, porque con decir que es necesario, pues ya, no hay más nada que decir. O sea, en estricto rigor, si es necesario, es necesario. No es condicional, no es deseable, es que es necesario. Es decir, es plantear un absoluto. Pero entonces a eso le añade el traductor, el cariño del pueblo es para un príncipe absolutamente necesario. O sea que es necesario necesariamente. O sea que es doblemente absoluto, como está planteado. Entonces, ahora claro, Sí, David. Saludos, Manuel, y saludos a la reunión. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, saludos, te escuchamos bien. Perfecto. Pues yo tenía la duda referente a ese tipo de personas, ese tipo de príncipe que aspira a llegar al principado a través del apoyo del pueblo. Si Sí. es un elemento, como usted menciona, de necesidad, o si también hay un poco ahí de elemento de lealtad. Porque si el pueblo va a apoyar a alguien, entre ellos, que parece ser una persona reputada, para llegar a ese tipo ¿verdad? De posición, pues hay como hay un poco de conciencia de sí, ¿verdad? Un poco de conciencia de no querer ser oprimido y un poco de conciencia de clase, si se puede decir en esa parte, que no necesariamente es una cuestión de instrumento, ¿verdad? Porque si se viera de una forma de instrumento, pues casi parece como si fuese un magnate tratando de llevarse, ¿verdad? Ese favor del pueblo, pero si se hace esa división sociológica que hablaste anteriormente, pues no, o sea, me confundo un poco, no lo veo si es algo de instrumento total, de instrumentalizar el pueblo totalmente, o si también es un elemento de sentirse parte de y no olvidarse de eso una vez uno llega al poder. La cuestión de sentirse parte de pues, no me queda muy clara y de hecho no es que no solamente no me queda muy clara. Y respectivamente de lo que tal vez hubiese querido Maquiavelo o sentido Maquiavelo. No, hombre, no, hombre. Vuelvo para atrás. No el gobernante ni el aspirante a gobernante. Maquiavelo está claro. Maquiavelo en la carta dedicatoria nos dijo, yo soy del pueblo. Porque la carta dedicatoria nos dijo,
para conocer la naturaleza o el índole del príncipe hay que ser del pueblo. Y si Maquiavelo está escribiendo un texto sobre la naturaleza o las funciones y los roles del príncipe, Maquiavelo está declarando ser parte del pueblo. O sea que Maquiavelo, en el caso de él como autor, lo tiene claro. Entonces yo soy parte de ese bonche. Ahora, sobre la pretensión de que el gobernante sea o simpatice o se sienta parte de, yo creo que sería una pretensión demasiada exigente por parte de Maquiavelo y demasiado irrealista y demasiado irreal, para que aspira para que aspira al poder. Pero y respectivamente de, digamos, lazos afectivos, morales o ideológicos, y respectivamente de que no los haya, en términos de beneficios materiales, no importa, porque como quiera, el planteamiento de Maquiavelo es conducente a que, aunque a ti no te importe, aunque tú seas un clasista del carajo, aunque tú creas que el pueblo es la chusma, aunque en tu foro privado, entre tus panas, tú te mofes de ellos, de la cafrería, de los mondongueros, o sea, aunque tú te sientas todo eso, en última instancia, a ti te conviene establecer lazos de amistad, de afectividad, de cariño, esta cuestión de conservar la amistad con ellos para tu estabilidad en el poder. Ah, que eso implica que vas a tener que hacer concesiones. Pues así lo leo yo. Ah, que eso implica que tienes que proveerle beneficio a ellos. Así lo leo yo también. Pues sí. Y respectivamente de que tengas o no tengas esas afinidades o esos lazos afectivos. Claro, eh, quizás en el principado ideal de Maquiavelo así fueran las cosas también. Que hubiese no solamente una cuestión de estricto cálculo y de cierto realismo sensato eh, en ese principado ideal, en ese príncipe ideal para Maquiavelo. Pero por lo menos como se presenta, o sea, una cosa, para decirlo de otra manera, yo creo que lo que tú estás diciendo, las dos alternativas que tú estás planteando no están reñidas. O sea, Maquiavelo no le puede vender al aspirante a gobernante, mira, apuesta al pueblo porque el pueblo es mejor, o el pueblo es más, o porque el pueblo inherentemente, perdón, eh, es más honrado, es mejor, es más noble, es más excelso, emite juicios de valor a esos efectos, pero insiste en el beneficio material de que, tú sabes que irrespectivamente de la cuestión ética, pues te conviene. O sea, que en ese sentido no está reñido el que los uses como instrumento, pero que en todo efecto, pero que para efectos prácticos, los beneficios materiales que les provea, pues igual les tengas o no les tengas un afecto real al sujeto popular. Lo importante es tal vez ver, o por lo menos lo que yo propongo, que yo creo que Maquiavelo sí los tiene, ¿verdad? O sea, yo creo que Maquiavelo, el poder está, el poder por sí mismo, pues como que pues no es suficiente para Maquiavelo. Debería estar implicado una carga afectiva que tiene que ver con la patria y tiene que ver con el pueblo y con el bienestar de la ciudad. Y hay un elemento de orgullo en abstracto, así ético, y parece Maquiavelo como autor. No sé si te contesté la pregunta, pero creo que aludí un poco a lo que estabas diciendo. Sí, definitivamente. Gracias, Manuel. Gracias, David. Entonces, miren, en el original. Manuel, Sí, sí, Cristian. antes de la parte del original, Sí. ¿tú has leído algún análisis sobre la extensión geográfica de los principados que está imaginándose Maquiavelo? Y yo estoy pensando en el contexto del último capítulo donde él habla ya de sacar a los bárbaros de toda Italia y unificar la península hasta cierto punto, Eh, en contraste a lo que, ¿verdad? La realidad gobernante de los reyes y los monarcas ya de países más grandes, Francia, Alemania, etcétera, que no tendrían la capacidad, por lo menos en ese momento, de tener relación directa de todos los sujetos de su reinado.
y que necesariamente tienen que tener ministros, duques, etcétera, que gobiernan en su nombre. O sea, cuando Maquiavelo habla, ¿está solamente hablando de los reinados de cómo funcionaba en Italia, o él piensa que esto le aplicaría a cualquier situación? Este, pues, pues como se ha atendido, ajá. La pregunta es interesante porque como hay algunas, como se ha tendido a leer, déjame empezar de otra manera. Si tú te dejas llevar por los ejemplos concretos que da Maquiavelo en El Príncipe, tú pensarías que él está hablando estrictamente a partir de más o menos las condiciones que se viven en Italia, en las ciudades italianas. Porque es cierto que te menciona las mañas de Fernando el Católico, y es cierto que te menciona al rey de España, pero los ejemplos más contundentes y las dinámicas más específicas que él utiliza para dar ejemplos y de ellos extrapolar para hacer planteamientos más generales son italianas. Que eso parecería decir que está más bien pensado, podría parecer como que está más bien pensado para los italianos. O sea, a partir de las coordenadas de lo que está pasando en Italia y para un sujeto que a la corta o a la larga, ojalá y quisiera unificar estas ciudades. Pero ha estado leído por lo general como si fueran preceptos que pudieran pensarse pensando en otras realidades fuera de la italiana. Pero a tu pregunta, pero como iniciaste, la respuesta es que no recuerdo haber leído específicamente, porque sí, yo trabajé un texto sobre las dinámicas políticas y sociales de las ciudades-estados de la época, ¿verdad? Y no recuerdo el título del libro, pero el autor sí me recuerdo, porque es un libro bien famoso en su momento, que es el libro de Lauro Martínez, sobre los italianos, dice Laura, pero es Lauro, este, sobre los Italian City States en la época. Pero no recuerdo haber leído específicamente algo que atienda la pregunta que me estás haciendo. Pero el texto se presta para una apreciación según la cual esto está pensado desde Italia y para Italia. No sé si eso te responde un poco la inquietud. Que, sí, ¿no? Es simplemente pensando en cómo Maquiavelo describe la relación, la posible relación entre el pueblo y el príncipe vis a vis los magnates. Esa relación pues tiene un límite geográfico cuando él escribe, ¿verdad? No es lo mismo que en algunos lugares que también coexistían en ese momento, pero son lo mismo que él quiere sacar para el cara de Italia, que necesitarían relaciones diferentes. Sí, sí, y sí, sí, sí. Y obviamente, o sea, sí, y como quiera, la situación ideal en la que está pensando Maquiavelo eh, es una sociedad que seguiría siendo tan estratificada como lo era. Sí, O sea, que no sé, o sea, yo no- y por si acaso, yo no quiero sonar como que yo estoy haciendo Maquiavelo una especie de que está prefigurando el socialismo o algo por el estilo, porque no es el caso. O que pretendía tal vez una sociedad mucho más reconciliada consigo misma de lo que realmente pretende, porque realmente no es el caso, pero sí creo que hay un importe pues, democrático, y si no democrático, al pie de la letra, demótico, un cierto afán por darle al demos un lugar importante en la configuración del poder. Si no la toma de decisiones en el contexto del príncipe, pues por lo menos como base de apoyo, y contraparte a esa figura del gobernante.
Y por eso, y de hecho, ¿verdad? Hay algunos que plantean que pues Maquiavelo lo que pasa es que pues como Maquiavelo no es tanto, o sea, Maquiavelo, como yo decía hace una o dos reuniones atrás, por un lado es un pensador moderno, pero por otro lado no tanto, pero pues hay algunos que plantean así, sí, más como que Maquiavelo, o sea, sí, en lenguaje figurado, como que Maquiavelo está empezando a plantear esa pauta de la modernidad, de que en el ámbito político hay que empezar a contemplar al pueblo como sujeto protagónico o sujeto importante, ¿no? Y que finalmente se configurará con las democracias liberales, y tal y tal. Pero claro, lo estaría haciendo de una manera distinta a como lo estaría haciendo, por ejemplo, Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿verdad? Porque Thomas Hobbes, en otro contexto distinto y con otras peculiaridades distintas, y a la sazón de la Primera Guerra Civil Británica, Hobbes sabe que en parte de la crisis que tiene al frente y que lo lleva a reflexionar sobre estas cosas que va plasmando en estos trabajos, Hobbes sabe que es la explosividad de lo político. Es esta apertura donde existe la posibilidad de la transgresión sobre los viejos ordenamientos sociales. Razón por la cual Thomas Hobbes en el Leviatán, aunque, es, aunque a la larga es para un planteamiento antiliberal y según la mayoría de las interpretaciones autoritarios y tal, y algunas hasta, tal vez algunos plantean que hasta antipolíticos, pero las premisas de las cuales parte Hobbes, es Hobbes haciendo acopio del empuje del sujeto popular y de los reclamos de mayores derechos. Por eso es que Hobbes parte de premisas que en abstracto son premisas que uno asocia con la izquierda. O sea, Hobbes plantea pues, Ujú. esta condición natural de los hombres, que somos todos libres e iguales. Bueno, pues esas son las premisas, o sea, en términos así bien esquemáticos, esas son las premisas básicas de la izquierda moderna tradicional, es decir, que todos somos libres e iguales y que la razón por la cual no somos realmente en la práctica libres e iguales no es por la condición natural, sino porque han intercedido todas estas convenciones sociales que han llevado a la desigualdad en la que se vive, ¿no? Pero claro, Hobbes parte de esas premisas radicales, está un poco cooptando y claro, no es, digo, Hobbes era un genio, pero no es solamente su genialidad, es que pues ahí está la guerra civil británica, la participación de los levelers, el reclamo de las fuerzas más radicales dentro de los niveladores que planteaba la necesidad de un gobierno civil que contara con el consentimiento manifiesto a través del sufragio universal masculino. Ahí están los protocomunistas de los diggers, y tal y todo, pero está un poco acogiendo esos nuevos conceptos, ese nuevo vocabulario que se da a través de la guerra, la protesta, la insurgencia, pero claro, cooptándolo para entonces pues, para el Leviatán. Sí, porque la teoría de somos tan iguales que hay que hacer un Leviatán que evite que nos matemos todos. Claro, entonces para ahí está ahí está la cuestión de proyectar, ¿verdad? Coger esas premisas en abstracto, pero entonces imbuirlas de todo este significado, también de lo que le rodea, ¿no? Este sistema incipientemente capitalista, con la primacía de la propiedad privada aún de la individualidad particular y nada, pero sí, nada, ¿por qué estoy hablando de Hobbes? Porque digamos que Maquiavelo está haciendo algo bien, o sea, distinto, pero parecido a Hobbes y otros pensadores más o menos de la misma época o poco después, que es, mira, mano, ¿te gusta el pueblo o no te gusta el pueblo? Estés con el pueblo, estés contra el pueblo a nivel del ejercicio de gobierno, sea lo que sea, vamos a tener que vernoslas con el pueblo. Así sea para acabarlo, así sea para hacerlo protagonista, así sea para lo que sea, pero hay que bregar con este sujeto que es pueblo. Y pues Maquiavelo lo hace a su manera con el príncipe, Hobbes lo hace a su manera, ¿verdad? En el Leviatán y así tantos otros pensadores hasta el día de hoy. Eh, pero sí. Miren, en el original, este pasaje de que en conclusión el cariño del pueblo es para un príncipe absolutamente necesario por ser en la adversidad su único recurso, dice,
Y hay cosas que no deben arreglarse. Espérate, que ahora no lo encuentro. Deme un minuto. Como los hombres reciben. Ok. Lo de conservar la amistad debe, por tanto, uno que diventi príncipe mediante i favores del popolo, mantenérselo amigo, ¿no? Literalmente mantenérselo de amigo. Bla, bla, bla. Ok. Aquí viene el texto en italiano. Original. Concluderò, ¿verdad? Concluiré. Solo, o sea, concluderò solo que a uno príncipe es necesario avere el popolo amico, altrimenti non ha nelle adversità remedio. Concluiré solamente que, que para un príncipe es necesario tener al pueblo de amigo. De otra manera, no tendrá en la adversidad remedio alguno o ningún remedio. ¿Ves? Como que es un poquito más neutral que el cariño del pueblo para un príncipe absolutamente necesario. Hay una pequeña licencia poética, porque incluso eso de no tener remedio alguno, le añadí yo el alguno, porque dice no tiene remedio. Pero creo yo, porque lo demás que le precede, sí, la traducción es bastante literal, que, que, que va, o sea, que hay un afán de apostar al pueblo como sujeto de base, de principal base de apoyo. No solamente es que me parece que está claro, pero es que Maquiavelo remata el punto diciendo explícitamente un párrafo más abajo, diciendo, yo sé que me van a caer chinche porque el lugar común a través de toda la historia del pensamiento hasta el día de hoy es que construir sobre el pueblo es como construir sobre el fango, ¿verdad? Que es este viejo prejuicio que existe en casi toda la tradición del pensamiento político hasta Maquiavelo, en donde el sujeto popular pues, se ve o, o como una amenaza, como una especie de hidra de múltiples cabezas que pudiera ser terrible e impredecible y acabarte, o que es peligrosa, o como ser el fanguero sobre el cual no se puede construir nada porque no es sólido, ¿verdad? Nada puede coger tierra firme. Y leo ese pasaje, me quedo y por si acaso, o sea, y eso es un lugar común desde, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos en la tradición occidental, por lo menos desde Platón para acá. Y vamos, y consignado en obras y textos, pues estoy seguro que tiene que haber sido parte del sentido común oral desde, pues, ¿verdad? Pero digamos, pero bueno, pero por lo menos de Platón para acá eso queda claro, ¿no? El menosprecio del pueblo y del sujeto trabajador. Dice Maquiavelo, a quien rechaza esta opinión mía, alegando el vulgar proverbio de que edificar en el pueblo es como edificar sobre el fango, le diré que el dicho es cierto cuando un ciudadano particular acude al pueblo para que le libre de la opresión de sus enemigos o de los magistrados, en cuyo caso sufrirá con frecuencia un desengaño, como sucedió a los Gracos en Roma y en Florencia a Miser Jorge Scali. Pero sí, es decir, usarlo como de manera oportunista. Pero si el que fía en el pueblo es un príncipe con autoridad y valor, a quien la adversidad no asuste, que haya tomado todas las necesarias disposiciones y sepa infundir su aliento y mantener ordenada la multitud, lejos de ver defraudadas sus esperanzas en el pueblo, se convencerá del acierto con que las ha fundado en él. Y este capítulo 9 es no es el único, porque necesita muchos suplementos, pero es para mí el capítulo principal en la misión de sustentar una interpretación según la cual Maquiavelo, su principal ideal es uno, que esté fundamentado en la relación simbiótica entre la figura del pueblo y del príncipe. Mire, yo voy a dar un brinco, bueno, menciono, pues, para que yo mencionen.
Nota la ironía del capítulo 10, del capítulo 11, perdón, que habla de los eclesiásticos, donde comienza diciendo en el primer párrafo que son príncipes que no usan poder, que tienen el principado sin conquistarlos y los defienden sin armas y que se dejan llevar por preceptos tan altos. Dice Maquiavelo en el primer párrafo que va a dejar de hablar de ellos porque no los puede conocer, para inmediatamente añadirle 3, 4, 5 párrafos para hablar de las formas bien mundanas y bien concretas y bien burdas a través de la cual la iglesia ha mantenido su poder. Después le siguen los capítulos sobre, por así decir, el arte de la guerra. Pero con mayor énfasis en la importancia de tener tu ejército propio. En la misma primera reunión hablábamos de la importancia que para Maquiavelo tenía, y para cualquier persona en el contexto en el que está escribiendo Maquiavelo, con dos dedos de frente, que tenía el tú tener un ejército propio, de cual te pudieras fiar. Maquiavelo tiene delante de sí, lo menciona en varias ocasiones en El Príncipe, ejemplos de ciudades como la misma Florencia, que en momentos que no tenían ejércitos propios, acudían a uno de dos ejércitos que los llevaban a un peor fracaso, sea los ejércitos mercenarios o soldados a sueldo, o lo que llaman ejércitos auxiliares, que son ejércitos que les proveen principados aliados, príncipes aliados. Eh, ¿Verdad? Maquiavelo con su típica chispa irónica y con su látigo sarcástico, ¿verdad? Te dice cómo los ciudadanos mercenarios son los mejores, son excelentísimos, los mejores ejércitos en tiempos de paz. Que, claro, les estás pagando y no están haciendo nada, ejercitándose o lo que fuera. Mientras que el tiempo de guerra, pues son un desastre porque pues no tienen mayor reparo en darse la vuelta y dejarte solo si, si la amenaza aprieta. Eh, o en el caso del ejército auxiliar, esto estará a la merced pues, siempre del poder en última instancia del gobernante, del príncipe que propiamente manda sobre esos ejércitos que te están ayudando. O sea, que es tú exponerte, o sea, si vuelvo al nivel abstracto de la matriz conceptual, tanto con el ejército auxiliar como con el ejército mercenario, esto es ponerte completamente a la azarosidad de la fortuna, porque tú tienes escaso control sobre el desarrollo de los acontecimientos en caso de un conflicto bélico. Y vas a estar frito con cualquiera de los dos. Y en el mejor de los casos, que es que salgas airoso acudiendo al ejército auxiliar de un gobernante que es aliado tuyo, pues nada dice de que luego de concluida la batalla, ese gobernante se quede con tus cosas y se quede con la ciudad tuya, porque en última instancia sabe que tú estás indefenso y que él es el que dispone de la fuerza para ejercerla. Mm. Eh, Hago el señalamiento de que Maquiavelo le dedica un texto completo al arte de la guerra y así mismo lo nombra, ¿verdad? El arte de la guerra. Es un tema que le apasionaba, no en sí mismo, sino que le apasionaba por la urgencia que implicaba, que tenía, que sentía Maquiavelo porque Florencia no lo tenía. Y era una de las razones de la debilidad histórica de muchas de las ciudades italianas. Eh, Antes de pasar al capítulo 15, también comento esos capítulos entre el 12 y 15. La insistencia de Maquiavelo de que la guerra siempre en el peor de los casos se dilata, pero el conflicto siempre viene. Razón por la cual a la altura del capítulo 14, Maquiavelo habla de que en tiempos de paz tú te preparas para la guerra. ¿Ah? Este, tú, car- Exacto. tú- perdón, tú cartografías la ciudad, tú la recorres, planificas estrategias, pones en práctica formaciones de infantería. Esa es en términos prácticos. En términos teóricos, te empapas. Lees mucho de historia de las guerras pasadas, de las grandes
acciones de los grandes jefes y militares y todo y tal más cual. Pero en el fondo, el consejo es, ¿verdad? Que en tiempos de paz, tú por comodidad no debes desinteresarte del asunto, sino que en tiempos de paz tú te preparas para la guerra. Y hace sugerencias y recomendaciones aquí y allá sobre cómo intervenir o si debes intervenir en conflicto entre dos ciudades o países vecinos. O sea, hay un par de cositas que pues, se pueden comentar si alguien tiene alguna inquietud particular, pero por lo pronto me basta con enfatizar la importancia de que para Maquiavelo el antídoto a tú abrirte a la celosidad de la fortuna en un conflicto bélico es haciéndote de tu propio ejército. Y visto no solamente como una medida de defensa de la ciudad, sino también como una medida, no son las palabras que usa Maquiavelo, pero como una medida de politizar a la gente, como una medida de ayudarlos a adquirir conciencia cívica. Bueno, ok. El capítulo 15. ¿Por qué quería brincar al capítulo 15? La importancia del capítulo 15 tiene que ver con que abre un bloque de capítulos en El Príncipe que tiene que ver con la conducta de los gobernantes, ¿verdad? Digamos que hasta el capítulo 11 hay, por así decir, un primer bloque de capítulos en El Príncipe que tienen que ver, en términos generales, sobre los distintos tipos de principados y cómo se conquistan y cómo se retiene el poder en ellos. Un segundo grupito de capítulos que iría del capítulo 12 al capítulo 14 sobre el arte de la guerra. Entonces, otro gran bloque de capítulos, perdón, que sería este que ahora en el 15 hasta el 24 o 25, que es sobre la conducta de los gobernantes. Y finalmente el capítulo 26, que ya hemos comentado y leído varias veces, que es el asumir una postura y apostar a una intervención puntual en el presente, ¿no? Es el momento de Maquiavelo como partidario que promueve una causa particular. ¿Y por qué este capítulo 15 es importante? Es decir, ¿qué rol juega, más bien, déjame decirlo de otra manera, qué rol juega este capítulo 15 en este bloque que tiene que ver con la conducta de los gobernantes? Repito, el capítulo 15, pero particularmente el 16, 17, 18 y 19, y con mucha fuerza el 16, 17 y 18, son los capítulos que más se han prestado a través de los siglos para justificar las interpretaciones de Maquiavelo que tienden a hacerlo un pensador inmoral o maestro de la maldad o algo por el estilo. O aún incluso un teórico del poder desnudo, ¿no? El poder en sí mismo. Y usualmente estas interpretaciones te mencionan cosas sacadas aquí y allá de estos capítulos, pero claramente sacadas fuera de contexto. No, obviamente no resaltan todos los matices alrededor de donde están ubicados los capítulos. Parecería ese capítulo 15, por lo tanto, leerse como si Maquiavelo estuviera consciente de que lo que va a decir a continuación lo puede meter en problemas. Y un poco es como si usara el capítulo 15 para decirle al lector, ok, ahora voy a tratar sobre la conducta de los gobernantes y voy a hacer determinadas recomendaciones dadas determinadas circunstancias. Y lo que voy a decir va a sonar terrible o pudiera sonar terrible ante los ojos de la moralidad acostumbrada y dominante del momento. Pero quiero que sepa usted, lector o lectora, que yo estoy diciendo esto por dos razones. Una,
porque la realidad tal cual, la verdad efectiva de las cosas, no consienten que yo diga otra cosa distinta. Aunque me encantaría decir otra cosa, no puedo, porque la realidad no se presta para ello. Y dos, dada la realidad tal cual, estas son las premisas, las que va a plantear en el capítulo 15, estas son las premisas de las cuales yo necesariamente parto para decir esto que voy a decir a continuación. En el entrelínea, un poco Maquiavelo queriendo decir al lector, si yo verdaderamente pensara que las cosas fueran distintas, yo diría cosas fantásticas, chulas, chulísimas, pero la realidad no me lo permite. ¿Verdad? O sea que una forma de acercarse a ese capítulo 15 es esa, viéndolo como una advertencia de Maquiavelo al lector, porque está consciente que lo que sigue a continuación después, pues le va a costar pues, lo que le ha costado en materia de la interpretación, en materia de la condena de sus libros, de su obra, en la condena de la iglesia, tal y tal y tal y tal. Vamos a leer el capítulo 15. ¿Por qué cosas los hombres y especialmente los príncipes perdón, por qué cosas los hombres y especialmente los príncipes merecen alabanza o vituperio? Réstanos tratar de la conducta y procedimientos que debe seguir un príncipe con sus súbditos y con sus amigos. Sé que muchos han escrito de este asunto y temo que al hacerlo ahora yo, separándome de las opiniones de los otros, se me tenga por presuntuoso. Primera premisa de la cual parte Maquiavelo ahora. Pero mi intento es escribir cosas útiles a quienes las lean. ¿Cuál es el fin de Maquiavelo con escribir esto? Es un fin práctico, es que sea de utilidad. No es adornar, no es lamber ojo por lamber ojo, no es pintar una fantasía idílica, es que lo que yo esté planteando sea de utilidad. Pero me intento escribir cosas útiles a quienes las lean. Y como eso es lo que yo quiero, que sea útil, y juzgo más conveniente irme derecho a la verdad efectiva de las cosas, que a cómo se las imagina, porque muchos han visto en su imaginación repúblicas y principados que jamás existieron en la realidad. Platón, Campanella, Tomás Moro, el que usted quiera. Porque muchos han visto en su imaginación repúblicas y principados que jamás existieron en la realidad. Tanta es la distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien prefiere a lo que se hace lo que debería hacerse, más camina a su ruina que a su preservación. Y el hombre que quiere portarse en todo como bueno, por necesidad fracasa entre tantos que no lo son. Necesitando el príncipe que quiera conservarse, aprender a poder ser no bueno y a usarlo o no usarlo según la necesidad. Hmm. Pausa. Obligatoria. Primero, ¿cuál es el fin con yo escribir estas cosas? Que sea de utilidad. Pero si es de utilidad, pues no me puedo inventar las cosas como yo quisiera, así de la manga o a partir de un wishful thinking, sino que yo me tengo que atener a la realidad efectiva de las cosas. Tengo que hablar de las cosas tal cual. Y no proponer, para usar la expresión que usa Platón en la República, para no proponer ciudades construidas de palabras. Ahora, si eso es así, ¿cómo es la realidad? En la realidad, la realidad es tal cual que los seres humanos no podemos comportarnos en todos como buenos porque no todos los seres humanos son buenos. Ok, ¿verdad? Y por si acaso, bueno, está bien. Vuelvo y cito, necesidad del príncipe que quiera conservarse, aprender a poder ser lo bueno y usarlo o no usarlo según la necesidad. Ok. Eh, 2 siglos y pico más tarde, en el Federalista número 10, ¿qué nos va a decir James Madison?
if men were angels, governments wouldn't be necessary, ¿verdad? Para defender la ratificación de la Constitución y el ordenamiento republicano. Si los seres humanos fuéramos bizcochitos de tití, pues no haría falta la policía, no haría falta el gobierno, no haría falta, ¿verdad? O sea, pero pues los seres humanos no somos de fiar necesariamente, ¿verdad? Y aquí Maquiavelo usa estas palabras, estas expresiones bien sananas, bien llanas, buenos y tal. O sea, y lo que está diciendo Maquiavelo no es que todos somos ni buenos ni malos. Maquiavelo lo que está apuntando es un punto básico de materialismo filosófico, que es que no hay tal cosa como una naturaleza humana. Los seres humanos siempre somos en función de o expresión de unas ciertas circunstancias históricos sociales, y a partir de un determinado registro de valores, pues la gente juzga cómo es cada uno. Pero no es que, pero, o sea, que Maquiavelo usa la palabra bueno, pero no la lean como que bueno versus malo, ¿verdad? Que ese es el próximo punto que quiero hacer. Maquiavelo lo que está diciendo es que no, dejando de lado la palabra bueno, Maquiavelo lo que está diciendo es que uno no puede actuar de manera confiada a partir de cierta bondad particular entre tantos individuos que no todos son, algunos serán de fiar, pero no todos son de fiar. Hay algunos en los cuales tú puedes confiar, y otros no. Pues por lo tanto, la prudencia dictamina que tú no actúas suponiendo la bondad de todo el mundo, porque eso es abrirte completamente a la azarosidad de la fortuna y meterte en problemas rápidamente, sino que al contrario, tú tienes que actuar a partir de la prudencia, partiendo de la premisa o contemplando la posibilidad de la adversidad o de la fechoría de los malintencionados o los que no son de fiar entre los que sobre los cuales tú estás actuando. De forma tal que tú tienes que aprender a ser no bueno, es lo que dice Maquiavelo. Pero además, no es que aprendas a ser no bueno para ser no bueno todo el tiempo o cuando te dé la gana, a partir de un querer perverso tuyo o a partir de una insistencia autoritaria, sino es ser no bueno justo cuando sea necesario. O sea, que miren, a lo que voy es que miren todas las cualificaciones que está diciendo Maquiavelo. La sugerencia de que el gobernante tiene que aprender a ser no bueno no es de gratis, es porque la realidad que establece que no todos los seres humanos somos de fiar. Por lo tanto, tú no te preparas pensando en lo bueno, porque eso es fácil. Tú te preparas pensando en los que no son de fiar. Por lo tanto, tienes que aprender a ser no bueno. Ah, pero no es para que seas no bueno. Es para que seas no bueno solo cuando sea necesario. Pero entonces, hasta ahí estamos, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que Maquiavelo usa, y en el original italiano así mismo es. O sea, Maquiavelo no dice tienes que aprender a ser malo y ser malo justo cuando sea necesario. Maquiavelo dice, tienes que aprender a ser no bueno y ser no bueno cuando sea necesario. Y ese matiz, esa precisión es importante porque no es la única, por si acaso. Pero pues, el antónimo más sanano por excelencia de bueno es malo. Por lo tanto, si tú vas a decirle al príncipe que tiene que aprender a hacer lo contrario de bueno, pues qué fácil es tú decir, tiene que aprender a ser malo y ser malo cuando sea necesario. Maquiavelo se toma la molestia de decir que tienen que aprender a ser no bueno. ¿Cómo yo leo eso? Maquiavelo un poco está diciendo, está estableciendo que es que en la política, y aquí viene el por qué yo creo que en el príncipe también está implicado el planteamiento de la autonomía de los políticos. Entiéndase que lo político es un campo de acción con sus propias reglas, dinámicas, so on and so forth. Maquiavelo está diciendo un poco como que en la política, o sea, la política es un campo de acción que tiene sus propias normas, reglas, dinámicas y tal. Y por lo tanto, el éxito, cuando tú actúas en la política, o más bien, tú debes actuar en el ámbito de la política a partir de los criterios que le son propios y no a partir necesariamente de criterios que son externos de otros ámbitos de acción. Es decir, tú no vas a actuar en la política a partir de cómo tú actúas en tus relaciones familiares, en el ámbito de doméstico. O tú no vas a actuar necesariamente en la política, al punto más principal al que quiero llegar con esto, o tú no vas a actuar en la política a partir del registro del criterio moral religioso.
porque es que no, porque es que la moral es un ámbito que tiene sus propias reglas particulares y la política es otro ámbito que tiene sus propias reglas particulares. Y no tienen que estar siempre reñidas, pero siempre pueden estar reñidas. Que no es lo mismo. Siempre existe la posibilidad de que estén reñidas, aunque no siempre están reñidas en la práctica. Entonces, o sea, o para decirlo de una manera más explícita, yo creo que aquí lo que está en ciernes en Maquiavelo es el planteamiento incipiente de la presentación de una especie de valoración o una especie de ética, pero que sea propia de la política y no una ética que está anclada en la moralidad prescriptiva, teológica, religiosa o lo que fuera. De manera tal que lo bueno y lo malo en mi comportamiento como individuo en otras esferas no sería mi comportamiento de lo bueno y lo malo dentro del ámbito de la política, porque es que los fines son distintos, los criterios son distintos. Pero Maquiavelo, al decir que tiene que aprender a ser no bueno y no decir que es malo, porque Maquiavelo, para decirlo, voy a decir lo mismo que he dicho hasta el momento, pero de otra manera distinta. Maquiavelo está diciendo que ser no bueno en política no implica ser malo en el registro moral. Son dos cosas distintas. ¿Verdad? No, voy a sacar algo fuera de contexto para comparación, pero pues para cara, se me ocurre pensar. Cuando usted lee, por ejemplo, el Federico, estaba escuchando el podcast de Cristian y Niño Genio, y Balbino, del el bipartidismo Strike Back el sábado, y creo que Cristian mencionó a Nietzsche. Si tú, cuando tú lees al Nietzsche de Beyond Good and Evil, más allá del bien y el mal, o de la genealogía de la moral, Nietzsche te plantea cómo hay una transfiguración de la valoración, de una valoración que él llamaba en un momento dado la valoración noble aristocrática, que es esa que la asocia con la antigüedad, que se adscribe lo bueno a aquello que exude poder, aquello que afirma su ser, y lo malo aquello que alude a lo débil, a lo enclenque, a lo frágil, a lo decrépito, a lo flojo, que era una valoración, dice Nietzsche, esa noble aristocrática, perdón, que no tiene una carga de veneno añadida, sino que es más bien reflejo de la situación ontológica del que nombra. Pues los fuertes son los que nombraban en la antigüedad, estoy simplificando la cosa, pero los fuertes son los que nombraban en la antigüedad y los que adjudicaban valor a las cosas, pues que ellos van a hacer proyectarse a sí mismos como lo positivo. Pues lo bueno es la fuerza, lo bueno es la afirmación. ¿Y qué es lo malo? Lo bajuno, lo débil, lo flojo, lo enclenque, lo decrépito, lo enfermo. Pero Nietzsche dice, pero claro, a través de lo que él llama la rebelión del rebaño, es decir, el paso de la historia de la humanidad por el judaísmo, el cristianismo, en la época moderna, el democratismo, el socialismo. Va a haber una transfiguración de los valores en donde lo que irónicamente antes era considerado como bueno, fuerza, poderío, afirmación del ser, pasa a ser lo malo, porque es lo amenazante. Mientras que entonces antes lo que era malo, los débiles, los menos aventajados, los más débiles, los desamparados, pasan a ser los buenos, los merecedores del reino de los cielos, este, o de los frutos de la producción económica en el socialismo, lo que fuera. Y hay una transfiguración de los valores, pero en ese proceso, en esa discusión que plantea Nietzsche en esos textos, primero en más allá del bien y el mal y luego en la genealogía de la moral, pues Nietzsche te plantea, él juega con la genealogía de las palabras y con el alemán, pero digamos, en español no se luce tan, en español no es igual el efecto, pero si uso la traducción al inglés, pues Nietzsche, por ejemplo, te va a distinguir entre good
Y good puede tener como antónimo bad, ¿verdad? Pero good, que sería, según Nietzsche, esos dos valores, digamos, según la valoración noble aristocrática de los antiguos. Versus entonces la transfiguración de los valores del rebaño, de los débiles, de los pobres, de las mayorías, de los flojos, según él, en donde ya no es meramente una cuestión técnica de quién nombra a partir de la fuerza o carencia de fuerza, sino que hay una carga añadida de veneno, hay una carga añadida de afecto. Entonces, lo que era bad antes pasa a ser good, y lo que era good antes pasa a ser el contrario, pero ya no es bad, sino que se va a presentar como el antónimo evil. ¿Eh? Que en español la traducción que se acostumbra a usar es pues el paso de la valoración bueno versus malo, pero malo en el sentido de técnico, de inadecuado o desacertado, a la valoración bueno versus malvado, ¿verdad? Good versus bad, good versus evil. Y recuerdo a Nietzsche aquí para esto, por dos cosas. Una sobre este capítulo específicamente para insistir. Maquiavelo, cuando dice que el gobernante tiene que aprender a hacer lo bueno, es porque para Maquiavelo lo no bueno en política no es lo mismo que malo en la moralidad tradicional. O sea, está diciéndote, es que la contradicción bueno y malo, según la moralidad, no se corresponde en política. Y como no tengo palabras para nombrar el antónimo de bueno en el registro de la política todavía, no me queda de otra que decir no bueno. Pero también recuerdo a Nietzsche de cara ahora al futuro, a los próximos capítulos, porque Maquiavelo, y ya lo anuncia en este mismo capítulo, que voy a terminar de leer rápidamente, sé que el tiempo se me está acabando, porque Maquiavelo va a plantear que la política es un campo de acción con sus propias reglas, pero que sus dinámicas son tales que lo que uno tiende a asociar como vicios y, perdón, virtudes y vicios en el ámbito moral normal o acostumbrado, en la política, lo que en otro ámbito podría lucir como una virtud, en la política bien pudiera ser un vicio. Y al revés, lo que en el ámbito privado pudiera ser un vicio, en la política en un momento dado pudiera lucir como una virtud. O sea, que hay un elemento de, no absoluta, pero que hay un elemento de relatividad en la valoración en el ámbito de lo político. Y leo rápidamente lo que me queda de ese capítulo. Vale, Cristian, estamos terminando. Y ahora cerramos esto. El capítulo 15. Dice, prescindiendo pues de príncipes imaginados y ateniéndome a los verdaderos, digo que todos los hombres de quienes se habla, y especialmente los príncipes, por ocupar lugar más alto, poseen cualidades dignas de elogio o de censura. Unos son liberales, otros míseros. Empleo esta palabra toscana porque avaro en nuestra lengua es el que atesora valiéndose de la rapiña, y llamamos mísero al que se abstiene demasiado de gastar lo suyo. Unos dan con esplendidez, otros son rapaces, algunos crueles y otros compasivos, unos fementidos y otros leales, afeminados y pusilánimes, o animosos y aún feroces, humanos o soberbios, castos o lascivos, sinceros o astutos, de carácter duro o afable, grave o ligero, religioso o incrédulo, etcétera, etcétera, etcétera. Comprendo, aquí viene de nuevo curándose en salud, comprendo que en el concepto general sería por demás laudable encontrar en un príncipe de todas las citadas cualidades las que se tienen por buenas, pero no siendo posible ni tenerlas ni practicarlas por entero, porque no lo consiente la condición humana. El príncipe debe ser tan prudente que sepa evitar la infamia de aquellos vicios que le privarían del poder y aún prescindir mientras le sea posible de los que no acarrean tales consecuencias. Pero fíjense cómo Maquiavelo se está cuidando las espaldas. Maquiavelo dice, yo no soy anormal. Yo sé que lo mejor del mundo sería decir que no hay nada más magnífico que un ser humano tenga las mejores cualidades anímicas y morales, ¿verdad? Que hay. Pero Maquiavelo dice, pero uno, usualmente los seres humanos, ninguno es tan dichoso de poseer todas las mejores cualidades del mundo,
pero además de que no hay nadie que realmente las posea, si las poseyera de verdad y las viviera tal cual, lo pudiera llevar al fracaso actuando entre tanta gente que no es así, ¿verdad? Que es lo que él dice, pues, porque no lo consiente la condición humana. Termina. No debe tampoco cuidarse de que le censuren aquellos defectos y los cuales le sería difícil conservar el poder, porque considerándolo bien todo, habrá cualidades que parezcan virtudes y la aplicación produzcan su ruina, y otras que se asemejen a vicios y que observándolas le proporcionen seguridad y bienestar. Apuntando entonces ahí a lo que yo decía hace un minuto, que es a la, a la relatividad condicional de vicios y virtudes en el ámbito de lo político, donde tú no puedes plantear máximas de conducta absoluta en un ámbito en el cual la condición humana no lo consiente y que la realidad no lo consiente. Este, digo, o lo puedes hacer, pero hasta sabiendas de que vas a fracasar más temprano que tarde. Y ustedes van a ver, y ya vamos cerrando, pero ustedes van a ver, entonces, en capítulo 16, 17 y 18 específicamente, cómo Maquiavelo va a plantear alternativas de comportamiento en el gobierno. Y consistentemente, cierto sentido común diría, lo que conviene hacer es de esta manera. Y Maquiavelo consistentemente te recomienda hacer de la manera contraria. Si no los han leído, pues lo verán cuando lean. Así que de mi parte les pido que por favor, ya yo les he dicho en las últimas dos reuniones que lean el resto del libro, ¿verdad? Hasta el capítulo 26. Pienso retomar algunos puntos importantes de los capítulos 16, 17 y 18 y luego hacer algunos otros comentarios puntuales del capítulo 25 y capítulo 26 para nuestra reunión de clausura del seminario la semana que viene en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Así que si no lo han hecho, pues lean estos capítulos. Gracias por estar aquí presentes una vez más. Voy a detener la grabación, pero no se me vayan para tomar la foto de costumbre para récord